Bienvenidos a nuestra presentación, La evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Mi nombre es Mónica Andrea Linares, docente de educación preescolar. Mis compañeras, Lady Zuley Moreno Arcia, docente de educación básica primaria en el área rural, y la docente Maribel Remus Rodríguez, orientadora escolar en el municipio de Manta, Cundinamarca. A continuación, me permito presentar nuestra línea de tiempo en el cual damos una evolución a nivel general de la inclusión. Hacia el año de 1981 es el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Hacia el año 1985 se da el informe de la UNESCO sobre educación especial. Luego, en la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1989. En esta década de 1990, en nuestro país es un hecho muy importante, la Constitución Política de Colombia y la Ley 115, la Ley General de Educación. A nivel internacional, en 1994, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. El Foro Consultivo Internacional sobre la Educación para Todos. Y algunos decretos como el 2082 y la Ley 361 de 1997 dan inicio a la política inclusiva, tanto nacional como internacional. En la década del año 2000, algo importante es el marco de acción de Dakar, la educación para todos. La Ley 704 del 2001 relacionada al trabajo de los niños. Y en nuestro país, el Código de Infancia y Adolescencia. Hacia el año 2006 está la Ley 1346 y la 1381. En esta década nos detendremos para dar mayor explicación acerca de ella. Nuestra profe Ladies nos ayudará con esta explicación. Un cordial saludo para todos. Bueno, hacia el año 2010, la inclusión se definía como un proceso que busca garantizar la participación de todas las personas en la educación y en la sociedad, superando las barreras de exclusión. En nuestro ámbito educativo, se entendía como un enfoque que valora la diversidad y promueve en todos los estudiantes, sin importar las condiciones personales, las condiciones sociales o las condiciones culturales. La idea es que los estudiantes estuvieran en las escuelas para aprender todos juntos. Esto representaba un gran avance significativo en la integración, centrándose en esa eliminación de esas barreras que impedían el aprendizaje y que lo que querían era una participación de todos los estudiantes. En este tipo de inclusiones, podríamos hablar también de la inclusión social y la inclusión laboral. De ello, hablamos de la Ley 1381 del 2010 y también del decreto 2957 del 2957 y del decreto 2500. Hacia el año 2011, la inclusión torna como un proceso universal y transversal para asegurar la participación plena de todas las personas, eliminar esas barreras que limitaban el aprendizaje y el desarrollo. Se extendía por todas esas personas para eliminar esas gran barreras y en el ámbito educativo toma una esfera social, política y también cultural. Este gran concepto fue impulsado por diferentes movimientos sociales y organizaciones internacionales. La UNESCO fue fundamental, que buscaba una igualdad de oportunidades y de reconocimiento a toda esa diversidad, contraponiéndose a la exclusión y enfocándose en crear entornos donde todas esas personas se sentían valoradas y respetadas. Hacia el año 2013 es muy importante destacar la Ley 18 del año 2013, en donde nos habla acerca de las medidas para garantizar los derechos de las personas de inclusión. Algo muy importante, profes, que tenemos en este es que se debería garantizar el acompañamiento a las familias, el derecho a la salud, lo cual, si lo aplicamos en nuestras realidades educativas, aún falta mucho por trabajar. En realidad, en los colegios hace falta acompañamiento a las familias, no solamente por parte del Estado, sino también propuestos por parte de los PEI y de toda la organización institucional. También este decreto, esta ley nos habla sobre que los establecimientos educativos, tanto estatales como privados, deben garantizar el acceso y la permanencia educativa.
que deben contar con un personal idóneo y suficiente y que este personal debe estar capacitado y formado. Si lo aplicamos a nuestra realidad, aún es difícil y es triste ver cómo instituciones de carácter privado se reservan como el derecho de recibir chicos con ciertas dificultades. Es muy difícil a veces que los papás que tienen chicos con síndrome de Down o con ciertas neurodiversidades sean aceptados en los colegios privados. Este es en el caso de Bogotá. A nivel de la calidad y la cantidad de los educadores en el espacio público, en el sector público que es en el que estamos, es a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo, aún es poca la cantidad de las personas que atienden las educadoras de apoyo. Tienen a su cargo muchos estudiantes de inclusión, los cuales a veces pues no tienen la capacidad. Y si hablamos mucho más de la capacitación, tanto de ellas como de nosotros los docentes, pues aún nos quedamos cortos. Este tema lo vamos a profundizar más adelante con nuestro podcast relacionado a las ideas y a los conceptos que tienen los docentes relacionados a la cualificación docente. Es muy importante también destacar que el decreto 1470 del 2013 garantiza y da lineamientos acerca de los estudiantes o niños menores de 18 años que están diagnosticados o que requieren apoyo de salud y que no pueden asistir a las aulas. Entonces es muy importante también poderlo aplicar. Hay un programa que es el de aulas hospitalarias, en donde también se contratan docentes del Estado para trabajar allí, lo cual me parece muy importante para nuestra sociedad. La reflexión sería en el área rural, cómo funcionaría, cómo se podría aplicar este decreto, que no solamente quede para lo urbano, sino también pueda ser para lo real. Y el decreto 1930, que también es muy importante, que nos habla acerca de la equidad de género, de las mujeres, de los grupos indígenas, de los grupos afro, que también requieren nuestra especial atención. Y hacia el 2015 es muy importante destacar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde la Organización de las Naciones Unidas adoptó 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. El objetivo número 4, que establece el compromiso global de garantizar la educación inclusiva y equitativa y de calidad para todos. Recordemos que estos objetivos tienen una meta hacia el año 2030, que es garantizar que los niños tengan acceso tanto a la básica primaria como al bachillerato en su totalidad. Es muy importante lograr que se mejoren los niveles tanto de lectura, de matemáticas. Me parece importante que ayer el creador de las pruebas PISA dio un informe acerca de nuestro país y aunque resaltó que hemos mejorado en ciertas cosas, en ciertas competencias, aún nos falta mucho por trabajar. Julián de Subiría daba su opinión con relación a esto y nos decía que es muy importante no solamente preparar a nuestros estudiantes en la parte memorística, sino en que ellos puedan resolver, en que ellos puedan aplicar en la vida diaria, en la vida cotidiana, que puedan solucionar problemas de la vida real. Es importante que, por ejemplo, a nivel de matemáticas, los chicos pueden memorizar muy fácilmente, pero les falta razonamiento, les falta poder solucionar. Entonces, la invitación y la reflexión para todos nosotros como docentes es poder fortalecer las competencias. Nuestro gobierno actual ha generado ingresos, inversión, pero aún nos falta mucho más. Es muy clara la diferencia entre lo rural y lo urbano. En lo rural y acá, por ejemplo, en Bogotá, se ve inversión, por ejemplo, en infraestructura en los colegios. Tenemos colegios muy bonitos, acordes a las necesidades de los niños, pero es claro que en la ruralidad no lo tenemos. Se debe fortalecer la equidad y como docentes proponernos que en la pedagogía crítica esté desde el preescolar hasta el bachillerato. Así continuamos con el año 2016. Muy buenas tardes.
El día de hoy les quiero hacer una reflexión a el paso a paso que se ha venido surgiendo desde la época de la ancla histórica del 2016 al 2017. Entonces, en ello llevamos el plan decenal donde resalta que entran unos lineamientos, unas estrategias de inclusión para personas con discapacidad. Este plan se enfocó en construir una sociedad de paz sobre una base de equidad, de inclusión, de respeto, con especial énfasis en la población y en la condición de discapacidad. También resaltamos en esta época la educación flexible e integral. Esta impulsó el desarrollo de lineamientos curriculares y flexibles, así como la formación integral que le permite a todos los ciudadanos desarrollar y capacidades y talentos de igualdad y de condición. También tenemos el decreto 1421 del 2017, que promueve el desarrollo de un aprendizaje de participación con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común, que se discrimine la exclusión. Algunas de estas todavía se ven evidenciadas en los contextos educativos, donde las mismas familias, donde la misma sociedad rechaza a los niños de inclusión. Entonces, el decreto es claro donde un niño de inclusión puede ir a una aula regular, pero todavía se ve esa parte de inclusión en el desarrollo. Son niños que tienen diversidad de comportamientos a nivel cognitivo, a nivel comportamental. Niños que muchos nos hemos dado cuenta en la parte de la zona rural, donde la parte de mi trabajo, donde los padres se niegan a que los niños sean valorados por medio de neurología para que valoren la situación y brinden cuál es la problemática o cuál es la situación cognitiva que el niño debe ser, para que pueda ser flexibilizado, desarrollársele un PIAR, aplicarse un DUA para su proceso de aprendizaje, pues que no va a ser regularmente el mismo, pero sí se le puede adaptar su aprendizaje teniendo en cuenta su edad y al nivel el cual el niño se encuentre. A esto es lo que yo les hablo, estos ajustes razonables requeridos en el proceso educativo a través de prácticas políticas culturales que eliminan las barreras existentes en torno. También tenemos las necesidades educativas especiales. Ellas se hablaban con el fin que Colombia ha trascendido el abordaje del concepto de necesidades educativas especiales con el decreto 1421 del 2017, mediante el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva, atención educativa, la población de discapacidad de necesidades educativas especiales a las cuales estaban formadas en el 2017. Luego viene ese tema totalmente muy interesante cuando entra a ser la flexibilización en el currículo, que Colombia trabajó en la creación del currículo flexible, que se organiza una enseñanza desde la diversidad social, la parte cultural y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Ese decreto 1421, como lo vengo relacionando, propuso un desarrollo de currículos accesibles a las personas con discapacidad. Se probó el diseño universal de aprendizaje, cual establece que se excluirá las ayudas técnicas para las personas con discapacidad cuando lo necesiten. También en el Acuerdo de Paz en Colombia en el año 2016, en el esfuerzo por consolidar una paz territorial justa y duradera con un enfoque en las comunidades más afectadas para el conflicto armado. Transformar las escuelas en un espacio afecto de memoria y justicia, pues les quiero de pronto aquí dar una reflexión pedagógica. Yo trabajé en el Catatumbo, donde era un espacio de paz y les daban apertura a las escuelas para que los niños de las poblaciones rurales llegaran allí. Y pues doy con la experiencia que llegaron muchos niños con problemas de discapacidad, pero esa discapacidad la relacionaban los padres de familia con el miedo a la guerra, que los niños se habían quedado así oprimidos y fueron situaciones donde realmente en ese año, les estoy hablando aproximadamente en el año 2022, donde realmente se acercó la alcaldía, se acercaron muchos espacios donde se pudieron darle diversidad y que a estos niños que estaban metidos en el campo,
por esta situación, entre comillas, que decían los padres que era el trauma de la guerra, eran niños en situación con discapacidad. Solo lo conllevaban hacia el monte a trabajar en la coca, en la hoja de la coca, y que eran niños que eran producto económico, mas no les permitían la escuela. Entonces fue una experiencia que yo viví de grosso, donde realmente me llevó a reflexionar sobre esa temática de la exclusión en la misma sociedad. Tenemos la de UNESCO, que es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo número 4, donde este resaltante y es un tema súper increíble porque garantiza una educación inclusiva con una equidad de calidad, donde pruebe la oportunidad de un aprendizaje durante la vida para todos, sin necesidad de exclusión. También tenemos el PIAR. El PIAR es un documento donde se hace un plan individual de ajustes razonables. Este nos llevó a una herramienta clave en la educación inclusiva en Colombia, diseñada para garantizar a todos los estudiantes de discapacidad con barreras para su aprendizaje y la participación que accediera a una educación con calidad, equidad a sus necesidades. Este PIAR trae unos principios fundamentales, que es el reconocimiento a la diversidad como valor pedagógico, no como un obstáculo, equidad en el acceso de permanencia y promoción dentro de un sistema educativo. Los componentes esenciales del PIAR tenemos unos muy resaltantes, los cuales voy a mencionar, que la valoración pedagógica del diagnóstico integral del contexto, las fortalezas y las necesidades del estudiante. El diagnóstico, queridos colegas, no lo damos los docentes orientadores, los psicólogos e incluso ni un psiquiatra. El diagnóstico debe ser valorado por un neuropsicólogo a través de unas pruebas cognitivas donde hacen la valoración pertinente y les dan el diagnóstico al cual conlleve a un retardo o a un atraso, al cual llevan herramientas a que sean aplicadas dentro del aula. Los ajustes razonables son adaptaciones en el currículo, en metodología y en evaluación, y en recursos de modificar objetivos esenciales en el aprendizaje. Aquí se lleva la reflexión que hay niños, voy por ejemplo, niños de atención dispersa, donde el mismo neuropsicólogo le manda cómo activar las clases de manera crítica, con desarrollo a su contexto sociocultural, a su aprendizaje con una duración de un tiempo para que realmente ese aprendizaje en el niño sea objetivo. También tenemos los objetivos de aprendizaje personalizados con metas claras, alcanzables, significadas para el desarrollo académico personal. Igual, también tenemos la participación colaborativa. Esta participación colaborativa entra toda la comunidad educativa. Tenemos que se construye los docentes, las familias, los profesionales de apoyo, la parte interdisciplinaria, quién son los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, terapia ocupacional, entre otros. Ellos nos conllevan a buscar estrategias para que se le pueda adaptar un proceso académico a estos niños. También se articula un diseño universal de aprendizaje que es el DUA, que este DUA transforma las prácticas pedagógicas y elimina esas barreras. Es donde vemos los objetivos propuestos para los niños y que sean alcanzables, que sean medibles y que sean un objetivo de desarrollo para su aprendizaje sin necesidad de una exclusión. También tenemos el impacto de la escuela, que promueve una cultura inclusiva que valore la diferencia como la oportunidad del aprendizaje colectivo. Permite, resignifica la evaluación, la promoción, la participación desde un ambiente ético y amable. Fortalecer el rol del docente como mediador de transformador y el entorno educativo. Entonces, esto nos lleva a una gran reflexión, donde nosotros como educadores críticos, innovadores, lograr de que estos niños lleguen a un lugar donde se le pueda alcanzar, teniendo en cuenta esas barreras, se pueda fortalecer su proceso de aprendizaje y ser reguladores dentro del mismo entorno y la aceptación dentro de un entorno social y cultural en una aula regular. Agradezco en esta reflexión que pudimos hacer sobre la situación de las anclas históricas en cuanto a la inclusión. Hasta una próxima. Muchas gracias.
Gracias, profes. Este tema del PIAR y del DUA me parece supremamente importante. Acá me gustaría hacer como un paralelo entre lo urbano y lo rural. Eh, Desde mi experiencia, pues en los colegios públicos contamos con personal de apoyo, con orientadora. Desarrollamos los PIAR, sin embargo, quedan cortos a veces en cuanto a su desarrollo y aplicación. No sé si en la parte rural sea igual, pero a los docentes acá en lo público les cuesta un poco trabajar en eso porque requiere sentarse, cambiar, planear, modificar, tener en cuenta muchas cosas. Y ya en la evaluación, pues también queda un poco corto. Me gustaría preguntarle a la profe Ladies en la parte rural cómo funciona el PIAR y el DUA. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, bueno, en la parte rural hay una gran brecha, como lo acabaste de decir, lo mencionabas anteriormente, entre lo urbano y lo rural, ¿cierto? Algunos docentes, por falta de capacitaciones, nos quedamos cortos al momento de trabajar este tipo de condiciones con nuestros chicos. Aparte de eso, como hablaba la compañera Mari, aparte del docente, de la propiedad del docente para trabajar este tipo de estrategias con esa cierta cantidad de estudiantes, también la familia es un poco reacia cuando quizás el docente hace un llamado al compromiso y a la valoración para ser de pronto atendido en otros campos por los especialistas que se requieran. Porque aparte de las distancias que hay de las zonas urbanas a las zonas rurales, ¿cierto? Las faltas de acceso, de vías acceso y todo eso, la parte económica, que también hace un eje fundamental en eso, hace que este tipo de chicos tengan esas condiciones y no sean trabajadas de la manera que se debe hacer, ¿cierto? Entonces, desde la parte rural es bastante complicado. Lo que se hace es que el docente se apropia, y lo hablo desde la experiencia, desde algunas compañeras que han vivido en carne propia con algunas estudiantes de este tipo, y es que se apropian de esos casos, tocan puertas, porque aparte de que no tenemos psicoorientadores ni psicólogos en las instituciones rurales, entonces se apropian, buscan ayuda, ayudan al padre de familia a que se contextualicen para poder llevar a los chicos a la zona urbana y así de esta manera sean valorados por los especialistas. Muy bien, muchas gracias, profe. Es Quería importante hacerles un pequeño aporte sobre la reflexión que se viene haciendo sobre el PIAR y el DUA en la situación rural. Desafortunadamente, hay una resistencia en algunos colegas al aceptar estos niños. Si en los niños regulares a veces les cuesta a algunos maestros manejar una disciplina, en los niños que a veces llegan de inclusión y con atención o con un retardo moderado, son un poco más alterados. Pero cuando se quiere del corazón hacer un proceso, es donde entra a innovar el maestro desde su aula, desde su área. Entonces todavía se ve esa resistencia, todavía falta más capacitación desde las secretarías de educación. En algunos, como en donde yo laboro, tenemos la orientadora escolar con apoyo de algunos entes de la parte de la alcaldía, que vienen psicólogas de medicina, y hay esta atención. Pero ¿qué es lo que nosotros notamos desde la reflexión? Que la secretaría, la persona que rota en Bogotá, que es la docente de apoyo de inclusión, en las zonas rurales no lo hay. Si hay una situación que llegue un niño de la zona rural en silla de ruedas, es un niño que totalmente tienen que colocar el aula, se quiera o no se quiera, sobre el primer piso, pero no hay rampas, no hay un espacio sacarlo para el patio. Entonces, todavía no hay adecuaciones en las mismas instituciones cuando se habla de un decreto donde debe haber una inclusión, pero si notamos a veces reflexivamente, el mismo Estado hace que haya una exclusión por no adecuar las instituciones como se deben, por no capacitar a los docentes como se deben. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Siguiendo con la línea del tiempo, es importante destacar que en el año 2018 hay un informe de inclusión laboral con las personas de discapacidad.
Allí claramente podemos notar que FEDesarrollo nos muestra datos y estadísticas de la evolución laboral de las personas con discapacidad. Ya hacia el año 2019, la UNESCO, acá en nuestro país, en Colombia, se hizo el compromiso sobre la inclusión y equidad de la educación. En la década del 2020 está el decreto 1263 del 2021, la ley 2216 del 2022 y el informe de la UNESCO en la cumbre sobre la transformación de la educación, al igual que el informe de seguimiento de la educación del mundo en el año 2023. Y para terminar, hacia noviembre del 2024, se da a la UNESCO también un informe de seguimiento en la educación en el mundo, titulado Informe sobre Género, la tecnología en los términos de ellas. Entonces, si llegamos a varias conclusiones, una de ellas, considero, compañeras, es que aún nos falta mucho camino por recorrer. Tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos políticas, pero nos hace falta realmente que haya una inclusión, que realmente se puedan ejecutar, que los gobiernos de turno puedan comprometerse, no con la teoría, sino con la práctica de todos estos informes. Y también creemos que como docentes tenemos una gran responsabilidad de no solo hacer conocer, sino también generar espacios de reflexión y, como decía la compañera Maribel, es un espacio de amor, de compromiso, de sentido de pertenencia para sacar a nuestros chicos adelante. Agradecemos la escucha y la participación de nuestras compañeras. Profe. Compañeras, antes de finalizar, quisiera dar un pequeño aporte sobre cómo desde mi práctica, desde mi experiencia, trabajo la inclusión en mi aula. Se plantea ese interrogante y yo lo hago desde esta manera, reconociendo la diversidad de mis estudiantes, entendiendo que cada uno de ellos, y obviamente todos aprenden a un ritmo totalmente diferente, que se necesitan diferentes apoyos en estos momentos, diseñando esas pequeñas actividades flexibles donde ellos y todos sus compañeros puedan participar, teniendo en cuenta sus capacidades y evitando que ellos mismos se logren excluir. Quienes tienen esas dificultades, también lo hago promoviendo la cooperación entre ellos, entendiendo que algunos tienen algunas dificultades para poder realizar algo. De igual manera, que ellos se apoyen mutuamente con el trabajo en equipo, valoren sus diferencias. Dentro del aula hay esas normas o esos decálogos donde se evita de pronto tratar mal al compañero. Hago rincones de materiales visuales, actividades prácticas, las diferentes actividades o estrategias que llevo al aula. Las utilizo de manera auditiva, visual, kinestésica, donde ellos algunos se sientan cómodos en las diferentes actividades que se plasman a la hora de aprender. Entonces, desde esas pequeñas prácticas o desde esas pequeñas acciones o estrategias, también se trabaja la inclusión. Y no se puede dejar de lado el tema familiar, el vínculo familiar. ¿Por qué no hacer parte de ellos nuestra clase también? ¿Por qué no extenderle las invitaciones para que ellos también vean cómo sus hijos hacen diferentes juegos de roles dentro del aula o dentro del espacio educativo? Entonces, como decían las compañeras, también hay que meterle un poquito más de alma y corazón, a pesar de que de pronto el papel puede con todo, pero que la realidad es otra. Entonces, eso quería aportarles. Muchas gracias. Y así queremos finalizar también invitándolos a escuchar nuestro podcast como valor agregado, cuya entrevista es a docentes, quien nos dan su punto de vista acerca de la cualificación docente. Hay un podcast adicional de una docente neurodivergente que es magíster también en inclusión y nos da una experiencia muy bonita, nos comparte su experiencia desde lo personal, que también los invitamos a escuchar en nuestro podcast. Así damos por terminada nuestra presentación, agradecemos y feliz noche.